Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso García, soy director de la empresa Soluciones Informáticas y hoy les voy a hablar acerca de algunas responsabilidades que tienen los contribuyentes que muchas veces no conocen acerca del manejo de las facturas electrónicas que reciben. La mayoría de los contribuyentes desconocen que tienen ciertas obligaciones en el manejo de las facturas electrónicas, sobre todo aquellas que reciben. Cuidan mucho las que emiten, pero también hay muchas responsabilidades sobre las facturas electrónicas que se reciben. La empresa, para poder hacer deducible un gasto, tiene ciertas responsabilidades al recibir la factura electrónica o CFDI, que es un archivo XML. Es muy importante esto que acabo de decir. Algunos contribuyentes todavía piensan que la factura es el documento impreso. Y hoy en día el documento impreso ya no es la factura es el archivo XML. Y este archivo, al ser un activo informático, tiene que ser validado. Es responsabilidad del contribuyente que recibe la factura, entre otras cosas, validar que ese archivo esté técnicamente bien armado, que esté fiscalmente bien referido y que esté bien calculado tanto la parte de los productos, los costos unitarios, los precios, los impuestos, etc. Hacer esta actividad en un archivo que está escrito en un lenguaje de cómputo es prácticamente imposible para las personas normales que podemos estar recibiendo facturas. Entonces estamos aquí en un contexto en el que tenemos que tener cuidado para evitar una multa que pudiera ser muy onerosa e incluso hasta podría significar cárcel en estos últimos días, porque otra de las cosas que tenemos que validar, por si fuera poco, es que ese comprobante fiscal no está reportado en las listas negras del SAT. Entonces, pues es un trabajo muy complicado, muy delicado, que se tiene que llevar a cabo de manera cautelosa. Obviamente, como lo estoy diciendo, que una persona no sería recomendable, a lo mejor le llevaría mucho tiempo y el costo sería altísimo para tener a una persona haciendo las validaciones, con el riesgo de que pudieran incluso equivocarse al hacer una validación. Además de que hay validaciones que una persona no puede hacer, por ejemplo el sello criptográfico, imposible que lo pueda hacer una persona, entonces necesita hacerse a través de un software. El propio SAT nos da algunas herramientas donde podemos subir nuestro archivo XML y cargar unos archivos que son los certificados del PAC, y bueno, con esto corre un algoritmo y nos manda una pantalla con mucho texto donde al final lo único que nos dice es si está bien o no, pero pues también hay que ver todo lo que dice ese análisis para determinar si no hay algún otro problema que debamos de tener cuidado. Y bueno, el resumen es que una persona va a ser muy complicado que pueda dar este servicio. Estas obligaciones están plasmadas en el Código Fiscal de la Federación y en las diferentes misceláneas fiscales, donde además nos dice que el contribuyente, además de todo, tiene que tener un resguardo de las bases de datos donde se guardan estos archivos XML. Y estos archivos XML los debe también tener resguardados por su cuenta en medios electrónicos o medios informáticos actualizados hasta por 10 años, según dependiendo la actividad y la naturaleza de la transacción de la factura o del XML. Para algunos casos son 5 años y en otros casos son 10 años, lo cual implica nuevamente un reto para la empresa el poder asegurar que se tienen resguardados en bases de datos los archivos XML. Muchas empresas hoy por hoy reciben los comprobantes fiscales digitales en un correo y algunos suponen que el correo pues pueden guardarlos y tal vez sí, pero por 10 años es complicado que un correo sobreviva 10 años. Otras personas los guardarán por ahí en una memoria USB o en un archivo, en un directorio en sus discos duros, pero siempre va a estar latente el riesgo de que alguno se pierda o que incluso todos o muchos se lleguen a perder por no tener un control informático donde llevar el resguardo de estas facturas, comprometiendo seriamente pues la seguridad que debe de tener la empresa al guardar
Bien, algunas de las especificaciones del cómo y el por qué y hasta cuándo se deben de guardar están en la sección 2.2.23.3 de la miscelánea fiscal. También están en el Código Fiscal de la Federación y bueno, y hay muchas referencias en internet, en diferentes sitios donde pues establecen cuáles son las responsabilidades que tiene un contribuyente que recibe facturas electrónicas, y hacen mucho énfasis en que el archivo que se debe de guardar, que ya es la factura fiscal, es el archivo XML. El PDF es meramente una representación para poderla interpretar de mejor manera, de manera comercial y entre personas, pero ya a nivel informático y a nivel fiscal, el archivo XML es el que hay que manejar, resguardar y validar. Estas son solamente algunas de las obligaciones que tienen los contribuyentes para el manejo de las facturas que reciben. Recapitulando, si no validas las facturas, puedes hacerte acreedor a una sanción por el hecho de estar deduciendo un documento que no es válido. Esa sanción puede ser hasta el 40% o hasta el 50% del monto de la factura. En un ejemplo, si la factura es de 100,000 pesos, tendrías una multa de entre 40 y 50,000 pesos por efecto de deducir un documento inválido, además de recargos que pudieras estar teniendo con respecto a ese impuesto y el propio impuesto. Es decir, te cobrarían el impuesto que tú estás declarando, o el impuesto que estás deduciendo, te lo anularían, entonces debes ese impuesto, que sería el 16% de esos 100,000 pesos, serían 16,000 pesos, más los recargos, más las actualizaciones, más la multa de entre 40 y 50,000 pesos, dependiendo del caso. Entonces, son riesgos realmente innecesarios que corren las empresas por el desconocimiento de estas obligaciones que tienen. Otra más, tienen que tener resguardados en medios electrónicos actualizados los archivos XML y de preferencia todos los archivos relacionados a esa factura. Por ejemplo, a veces hay cotizaciones o a veces hay PDFs o hay algunas otras evidencias de entrega de los trabajos que el SAT te va a pedir para hacer válida una factura, y las tienes que tener organizadas de tal manera que se le puedan mostrar a los auditores que pudieran llegar a pedírtelas. Bueno, pues estas son algunas de las cosas que también nuestro sistema GEDI puede hacer por ustedes en su módulo de validación de facturación. Los invito a que vean algunos de los videos que tenemos al respecto de nuestra aplicación, que te soluciona este y muchos otros problemas y obligaciones que tienes con respecto al manejo de las facturas electrónicas. Gracias y hasta la próxima.